Amigos, muy buenas tardes. Esto es Comercio Exterior Siglo XXI. Hoy martes 25 de agosto del 2015. Y durante 2 horas, Héctor Zavala, quien ustedes están viendo también en la imagen y de internet, y yo los vamos a acompañar, ¿no es cierto?, en esto que, como ustedes saben, ya tiene 7 años al aire. Y obviamente estos primeros minutos, y el programa de hoy, seguramente toda esta primera hora, va a estar muy tomada porque ayer se ha conocido el impacto que están teniendo las actuales políticas de administración del comercio exterior y la situación económica en términos generales, con alguna influencia de la cosa del exterior, ¿no es cierto?, pero eso es más de este mes que del mes pasado. Se han conocido los números de julio. Y obviamente, tal cual lo veníamos adelantando nosotros, estos números nos reflejan que es el peor julio del 2001. Digo en términos superávit comercial, y digo también para todos aquellos que se regodean hablando de décadas, ¿no? De alguna década con calificativos. Sí, da para todo. Da para todo. Entonces, es obvio de que estos números solo vienen a confirmar lo que martes a martes le venimos anunciando aquí, que es que lógicamente el superávit comercial iba a caer mucho más del 50%, lo que ha quedado reflejado en arriba del 70% de caída. Y esto viene a ratificar también lo que nosotros en cada oportunidad que tenemos para opinar en términos técnicos decimos y aseguramos: los dólares necesarios para el funcionamiento de la economía real no están. Seguramente, bueno, hoy ya hay algunos portales que están reflejando alguna opinión al respecto, y seguramente mañana algún otro diario se va a hacer eco de estas afirmaciones que yo vengo haciendo. Hoy el diario La Nación, en su principal artículo de economía, dedica algunos párrafos a las opiniones mías. ¿Junto con quién? Con las de Mauricio Claverí, de ABC, a quien, si todo anda bien, sobre todo lo saben los que nos siguen a través de las redes sociales, lo tenemos anunciado para dentro de unos minutos, porque obviamente queremos en esta primera hora analizar, yo diría profesionalmente, los números de esta radiografía tan preocupante que es la del comercio exterior en la Argentina. Estos números conocidos, lamentablemente, se han ido agravando, lo decimos, en lo que va del mes. En este mes, ¿no es cierto? Y sin temor a equivocarnos, podemos asegurar ya en términos políticos que la cadena del relato se ha terminado de caer. Es decir, al día siguiente de las PASO, ustedes recordarán, lo dijimos aquí, redujeron desde el Banco Central de la República Argentina a un 30% la disponibilidad de lo que estaban entregando al mercado la semana anterior a las. Obviamente querían mantener un ambiente, yo diría, lo más amigable posible, tanto con los ahorristas privados, ¿no es cierto?, que practican esto que los economistas hablan del dólar puré, o sea, comprar a comienzos de mes y luego ir vendiendo cuando tienen que pagar la tarjeta o cuando tienen que hacer algún tipo de cuota, ¿no es cierto?, en la que se encuentran obligados. Y esa reducción, 48 horas después, era a un 20% la disponibilidad de la semana anterior a las PASO. Y la semana pasada, cuando yo estaba afuera, cuando estaba en Israel, prácticamente no hubo operaciones de comercio exterior. Como lo venimos afirmando también, el comercio exterior, la operatoria del comercio exterior para quienes cotidianamente tienen que transitar por ese camino, se ha ido transformando en algo que cuando éramos chicos lo denominábamos carrera de obstáculos. ¿Y cuáles son esos obstáculos? También lo hemos ido explicando. Primero, la Secretaría de Comercio, que tiene que aprobarnos las de JAI. Tenemos para esto un dato inédito que lo vamos a decir en minutitos nomás en relación a la demanda de JAI que se encuentra, porque hasta ahora se viene hablando solamente
de lo que se adeuda desde el Banco Central por importaciones ya efectuadas y demoradas en su pago, pero no se está diciendo las DEJAI demoradas que se encuentran, qué monto es y sobre todo qué monto sería necesario de aprobar, porque hay muchas DEJAI que no se presentan de cara a que se visualiza esta dificultad que está existiendo. Pero una vez que se aprueban las DEJAI, ¿qué ocurre? Interviene el Banco Central, no de manera directa, sino a través de tu banco comercial. Vos llegás con tu DEJAI aprobada. Anteriormente esto era condición necesaria y suficiente para que te liberaran las divisas y pudieras efectuar la operación comercial, y ahora en cambio te dicen, esperá, vení la semana que viene, hoy el banco solo nos autoriza a vender dólares exactamente en el mismo monto del que hemos comprado, o sea, nos dicen los banqueros, no nos molesten, nos dice el central, hoy no nos molesten, solamente les autorizamos a vender a aquellos que hayan comprado. Es decir, otra suerte de 1 a 1, no el de Moreno, recordemos. Y luego, ¿qué aparece? Inmediatamente después de sorteado el tema de la DEJAI, de que aparecieron los dólares para efectuar la operatoria comercial, un nuevo actor, el que faltaba. La AFIP, a través de la aduana, en una modificación que todavía no ha hecho el ruido suficiente. ¿Por qué? Porque históricamente, aproximadamente entre un 6, un 5, un 7, depende de las épocas, de todos los despachos pasan por Canal Rojo. ¿Saben cuánto era la semana pasada el porcentaje de despachos que pasaba por Canal Rojo? El 40%. Ustedes imagínense, por eso decimos, el que tiene que transitar los pasillos del comercio exterior en la Argentina se encuentra con una verdadera carrera de obstáculos. Y aquí nosotros tenemos que decir que esto nos genera mucha preocupación, porque estamos observando el deterioro de todo el sector, de todos los sectores involucrados vinculados a la producción, ¿no es cierto? Porque los números conocidos en el día de ayer, que están en todos los diarios de hoy, vienen a corroborar el agravamiento de la situación esencialmente de las economías provinciales, de las economías regionales, muchas de las cuales, yo diría ninguna, pueden esperar hasta el cambio de gobierno. Hay que exigir, y ellas están exigiendo, que se tomen medidas al día de hoy. Y esto, con el marco internacional de lo que se está viviendo, agrava esta situación de las economías regionales. Ya lo demuestran las propias estadísticas conocidas en el día de ayer. La creciente pérdida de competitividad se ve claramente agravada por el retraso cambiario y por la insólita política monetaria frente al superdólar. Mientras todos nuestros vecinos, y después vamos a cuantificar esto, mientras todos nuestros vecinos deprecian sus monedas locales frente al superdólar para no perder competitividad, nosotros virtualmente, ¿qué hacemos? Lo apreciamos el peso en términos relativos, insisto, frente al superdólar. Y entonces, hoy estamos teniendo la peor relación peso real que, teniendo en cuenta que Brasil es nuestro principal socio comercial, nos resta absolutamente competitividad frente a terceros mercados, frente a las exportaciones que queremos efectuar. Ni qué decir de la brecha. Yo me he quejado, lo hemos hablado aquí, cuando andábamos superando recién el 50% y nos acercábamos al 60%. Hoy estamos en el 72%, 73%, arriba del 70%, y con esto ustedes saben, nos hemos cansado de repetirle, es imposible elaborar cualquier política de reposición. Si es en términos de productos terminados, obviamente, ¿cómo va a reponer alguien su producto en góndola, largado a la venta a los valores que lo está vendiendo ahora, si no sabe a cuánto va a estar el dólar y la brecha, ¿no es cierto?, cuando deba reponerlo? Ni hablemos los procesos industriales, donde la valorización del producto final se hace en base al costeo de los insumos, y si no sabemos si esos insumos van a poder ser repuestos al valor que nosotros lo estamos cuantificando hoy, bueno, la situación entonces hace que, tanto en el caso de productos terminados como en el caso de productos industriales, ¿cuál es la reacción típica?
inevitable, nos cubrimos. ¿Y cubrirnos qué implica? En términos internos, inflación, porque obviamente nos cubrimos subiendo los precios finales. Y en términos internacionales, ¿qué significa? Como subimos los precios, pérdida de competitividad. Pérdida de competitividad implica pérdida de mercados y ahí vuelve a ponerse en marcha la calecita inversa a la virtuosidad. ¿Por qué? Porque pérdida de mercados implica menos trabajo para las terminales y las fábricas, ¿no es cierto?, nacionales, y nuestras producciones, implica menos mano de obra, por lo tanto, implica menos consumo, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes ya lo conocen. Cuantitativamente decíamos, ¿no es cierto?, que la novedad que estamos estimando que a la fecha el endeudamiento, ¿no es cierto?, que tiene el Banco Central con los proveedores de nuestro sector productivo por importaciones ya efectuadas y retrasadas en su pago está superando ya los 8.500 millones. A lo que debe agregarse un monto aproximado, algunos dicen que es más, lo que queremos cerrar en una cifra que no dramatice la situación, estaríamos en 6.000 millones de dejáis pendientes de aprobación o necesarias a ser aprobadas para el mantenimiento de la actividad productiva. Nos parecía importante comenzar compartiendo estos datos porque precisamente son los números que vamos a intentar en segundos comentar con Mauricio Claverí. Él es el coordinador de Comercio Exterior y Negociaciones Internacionales en abc.com, con quien compartimos precisamente las consultas que en el día de ayer nos hiciera Francisco Jueguen en el principal artículo de la sección de Economía de La Nación de hoy, titulado La balanza comercial tuvo su peor julio desde el 2001 y se acentúa la falta de dólares. Según el INDEX se registró un superávit de solo 204 millones, lo que implica una caída del 74.9, o sea, el 75%, lo que habíamos dicho en la apertura, con relación al 2014. Es el mayor retroceso en el año. Esto es la bajada, luego están los dos gráficos de cómo se achica el saldo y el saldo comercial de todos los julios desde el 2000 hasta el 2015. Tenemos que volver al año 2000 para encontrar una cifra inferior. Hoy ha sido este julio ha sido de 204 y en el 2000 ha sido de 162,6. Ya el 2001 está por arriba, obviamente, de los 204 actuales, y todos los julios desde entonces, desde el 2001 en adelante, todos han significado valores superiores al que se ha registrado en nuestro último julio. Esto implica, decimos, un 75% de derrumbe. Así estamos, Héctor. No muy bien. No muy bien. Y mira vos que debemos tener en cuenta que las exportaciones son las que generan los únicos dólares reales que pueden ingresar. Absolutamente. El saldo de la balanza comercial es la única fuente de financiamiento genuina que hoy tiene. Porque no hay crédito, porque no hay préstamo y demás. Absolutamente. Ahora, si a la vez quienes pueden generar esos productos para exportar tienen el doble problema. Por un lado, la pérdida de competitividad. Y por otro lado, además, las retenciones, las condiciones en que pueden afrontar el mercado externo son negativas, decididamente. Absolutamente. Ahora, todo esto se presumía que iba a estallar con el próximo gobierno. El tema ahora que se está viendo es que podrá llegar este gobierno pateando la pelota para adelante y barriendo toda la basura debajo de la alfombra antes de las elecciones o antes de entregar el mando. Esa es la pregunta, y yo por eso decía, ahí en el Centro de Estudios para el Comercio Exterior del siglo XXI, entre todos los equipos estamos diciendo, bueno, esto a partir del 10 de diciembre vamos a tener políticas que seguramente van a ayudar a las economías regionales. Hay algunas economías regionales que no pueden esperar. No pueden. Lo que hemos dicho acá, creo, algún martes pasado, particularmente la fruticultura, algunas economías vinculadas precisamente a temas estacionales, no pueden esperar al año que viene. Así las cosas. Es un tema. Fíjate vos que Kicillof minimiza el tema el
el del cepo, que niega, lo mismo que Cristina, diciendo que es la nada. Ahora, es la nada para él, no para el empresario que tiene que reponer una mercadería y no sabe a qué precio. Absolutamente. Sí. La nada que hoy superó además con un nivel pesos. De dependencia que tiene toda la producción argentina respecto a los insumos. Sin duda, sin duda. Porque la vieja historia, el viejo relato de la sustitución de importaciones finalmente no se cumplió. Correctísimo. Bueno, y si todo anduviera bien y tal cual estaba adelantado a través de las redes sociales, y lo comentábamos recién en la apertura, el amigo Mauricio Claverí debiera estarnos escuchando. ¿Nos escuchás bien, Mauricio? Escucho perfectamente, Miguel. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pero muy bien. Aquí en esta punta está Héctor Zavala y yo, lógicamente, muy interesados, yo te diría, de entrada y antes de comenzar a hacerte las preguntas, a mí me gustaría que resumieras la gacetilla de prensa que lógicamente repartieron en el día de ayer y que se encuentra reflejada en todos los medios de hoy. Exacto. Bueno, cómo no, voy a tratar de ser lo más breve posible. Lo que se empezó a notar, yo creo que lo más destacable es que hay, si bien en el marco siempre de una caída del comercio, tanto de Expo como Impo, hay como una menor tasa de caída, ¿no? Que se advierte sobre todo en el caso de las importaciones y también en el caso de las exportaciones. En las exportaciones es menos notoria, ¿no? Sí. De todas formas, lo que marca esto en el caso de las Expo es básicamente un buen desempeño de lo que es manufacturas agropecuarias, que es básicamente primarias. Sí, y yo diría casi todo debido a lo que es la soja, ¿no? Así es. La recuperación del aceite de soja y la harina de soja, ¿sí? El resto de los sectores están muy débiles, salvo algunos en particular, como exportaciones de pescado y derivados, algo de hortalizas, pero en general todo muy para abajo, lo mismo los cereales. Lógico que esto está muy incidido por cantidades, ¿no? Esto pasa en todos los rubros de exportación, que por ser relativamente primario dependen demasiado de los precios. Entonces, cuando vos mirás lo que sucedió en julio, vos tenés que toda la caída se correspondió a precios, no hay una caída en cantidades, ¿no? La caída en cantidades es cero la variación. Sí, sí. Incluso es positiva la variación en cantidades. Salvo el caso de manufacturas industriales, que bueno, siempre lo hemos remarcado, ¿no? Es por el la gran importancia problema que tiene, claro, porque ahí sí ya está marcando con mucha fuerza, me parece, la pérdida de competitividad, ¿no? del sector industrial, así como también la caída de la demanda de los principales mercados. Pero bueno, la caída de las exportaciones industriales es básicamente todo por cantidad, casi todo por cantidad. En cambio, lo que es primario, manufacturas agropecuarias, es por precios, mientras que en cantidades suben. Por el lado de las importaciones hay una recuperación, según indica la gacetilla, de prácticamente todos los rubros, salvo obviamente combustible, que es la gran noticia que ha tenido, me parece, la balanza comercial este año, ¿no? La caída de los precios, que incide muy favorablemente en la Argentina, y un poco una caída también en bienes de capital. El resto creciendo, recuperándose, por ejemplo, interanualmente el comercio de vehículos, ya de todas maneras empieza a compararse con meses muy alicaídos del año 2014, entonces también las menores tasas es más razonable que ocurra, y se empiezan a notar, por ejemplo, en julio, algunas importaciones desde China, ¿no? Vinculadas a muchos de los tantos acuerdos, ¿no? de infraestructura y de inversión que se firmaron con el gobierno argentino, caso de las represas, caso de la estación espacial, caso de las centrales nucleares, bueno, y sobre todo lo que es el ferrocarril Belgrano. Bueno, se advierte importaciones ferroviarias, rieles y demás, que generan alguna incidencia en las importaciones. Pero bueno, yo creo que lo que esto marca es que hacia adelante vamos a ver obviamente caídas, pero mucho más más amortiguadas, me da la sensación, y quizás por el lado de exportaciones un poco mejor, porque ya empieza a compararse, ya agosto, septiembre se hace mucho más notable, con meses del año pasado en el cual ya había caído fuerte los precios de los commodities, con lo cual la variación en precios ya no debería jugar tan negativamente, ¿no? Entonces tal vez ahí las cantidades podrían compensar mucho mejor la caída de precios y
ver exportaciones que, yo no digo recuperarse en los últimos meses del año, pero quizás dejar de caer en algunos meses, y cerrar un año que no con una caída del 17%, sino en torno al 11-12% aproximadamente. Bien, bien. Ahora, hoy ya estamos a 25. Sí. ¿Están notando que agosto agrava la situación de julio o mantiene los estándares de julio? Mira, yo lo que creo que relativamente se mantiene en lo que tiene que ver con el ingreso de mercaderías. Por lo menos los datos iniciales que pudimos ver para algunos días del mes, aparentemente sigue esa tendencia. Lo que sí hay fuertes rumores en el ambiente, también te lo he escuchado a vos, hay, digamos, como mucho más, una preocupación mucho más fuerte por parte del Banco Central de que no salgan dólares, ¿no? Con lo cual empezaría otra vez a incrementarse la deuda esa flotante en concepto de importaciones, pero hasta ahora, ¿no?, ese nivel de restricción y de cierre por parte del Banco Central no se está notando tanto en lo que tiene que ver con el ingreso de mercaderías. Correctísimo, correctísimo. ¿Cómo estás viendo que para los números de cara a agosto y para adelante está impactando la situación del tema China y la crisis de Brasil? Bueno, yo creo que va a ser muy determinante, sobre todo en lo que tiene que ver con la competitividad. Así es. ¿No? Yo creo que la Argentina está muy, por la situación cambiaria particular, digamos, tiene una situación de estabilidad en el tipo de cambio respecto del dólar, entonces la debilidad del resto de las monedas, y sobre todo la debilidad con respecto al real, así es, le pega muy fuertemente, ¿no? Entonces, esta devaluación, esta debilidad de la economía china también genera más expectativas devaluatorias en Brasil. Sin duda. Entonces, sí, sí, con lo cual es muy, las perspectivas, digamos, de exportación hacia el mercado brasileño, que es determinante, sobre todo para la industria, no son muy positivas, ¿no?, para el resto del año. No es así en el caso de China, porque yo creo que ahí sí el impacto es netamente marginal. El comercio es claramente asimétrico, es decir, nosotros exportamos productos primarios casi con exclusividad, es muy poquito de MOA incluso lo que se le vende, es prácticamente todo producto primario, y la importación es un 98% de productos industriales, con lo cual ahí las oscilaciones cambiarias no tienen incidencia en modificar, digamos, la relación de competitividad, ¿no? Prácticamente no hay comparación en términos de competitividad industrial. En consecuencia, yo creo que lo que sí va a repercutir mucho es en el caso de Brasil, y vamos a ver, todavía no está claro si puede llegar a tener un impacto en los mercados de commodity y en los precios de los commodities, ¿no? Sí. Bueno, las commodities en función de lo de China y de lo que está ocurriendo a nivel mundial, todas han ido para la baja. Inclusive se acaba de conocer el impacto que genera mucha preocupación en Chile, ¿no es cierto?, la caída del cobre, muy fuerte. Entonces, si tenemos hacia la baja el petróleo, tenemos hacia la baja el cobre, tenemos hacia la baja los granos, la situación de la soja, etcétera y demás, yo creo que para la región se va a poner difícil, ¿no? No solo es un tema argentino, creo que para la región se está poniendo difícil. Sí, obviamente, porque en definitiva hay una fuerte tendencia, digamos, de las importaciones de ese tipo de rubro, incluso en Brasil, ¿no?, que es más diversificado, y sobre todo ahora, ¿no?, que se ha notado en los últimos 2 o 3 años, se ha notado en la región como un cierto deterioro, ¿no? Sí. Tanto de las cuentas corrientes como de las cuentas fiscales en casi todos los países. Entonces, obviamente, este cambio en los términos de comercio incide negativamente, ¿no?, en la posibilidad de sostener, digamos, las políticas económicas. Ahora, una sensación, un feeling que tengas vos en relación a si es sostenible esta suerte de, yo diría, política cambiaria divergente de Argentina en relación a los países de la región. Frente al superdólar está habiendo
una actitud generalizada de las monedas de la región, y no solo de la región, de generar devaluaciones que permitan mantener o por lo menos no ver afectada la competitividad, ¿no es cierto?, de las exportaciones locales en cada caso. Sí. Mientras que nosotros, en términos relativos, por supuesto, estamos teniendo una suerte de sobrevaluación del peso frente al dólar. Esto lleva a la peor relación peso real. Por ejemplo, digo, ¿vos estás pensando que es sostenible esta política mucho tiempo? O sea, ¿van a llegar al cambio electoral con esta tendencia y con esta situación, o está siendo imprescindible que hagan algún tipo de intervención ahora? No, yo creo que es imprescindible. A ver, yo lo que no puedo decir y creo que no está, digamos, en los planes, al menos hacerlo, es corregir el tipo de cambio en este contexto, ¿no? En este contexto de elecciones, ¿sí? Lo que sí creo que la situación es claramente difícil y que el gobierno es necesario, digo, por la disponibilidad de reservas que tiene el gobierno, ¿no? Cuando uno empieza a detraer la deuda, cuando se empieza a detraer los dólares que se destinan al comercio, que se destinan a ahorro, que se destinan a turismo. Bueno, en ese caso, digamos, está en una situación realmente complicada que hace necesario que el gobierno intervenga, digamos, para recuperar el balance de divisas o tratar de fortalecer las reservas como para poder llegar, ¿sí? Si no logra cumplir con esa tarea, entonces ahí sí creo que puede haber una corrección antes de las elecciones, pero yo creo que claramente no es el panorama que se está buscando. De todas maneras, y respondiéndote, creo que no es sostenible esta situación por el impacto que tiene sobre la competitividad. Obviamente. Lo que yo creo que está pagando un costo muy alto, ¿no? Sobre todo la industria y las economías regionales, que son las más impactadas, sí, señor, por esta situación, está pagando un costo muy alto que no debería extenderse más allá del próximo año. Obviamente. De todas formas, yo creo que lo más importante es revisar el tema de los precios internos, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. Una corrección cambiaria en una situación como la actual es muy difícil que tenga algún impacto sobre la competitividad, porque la reacción de los precios es casi inmediata. Para eso tuvimos el ejemplo de enero del año pasado, con lo cual yo creo que es necesario reformas más estructurales, ¿no? Cambios más estructurales en lo que tiene que ver, digo, al ritmo de emisión, al exceso de peso en la economía, que es lo que está generando, digamos, un incremento de costos y de precios que nos lleva a una pérdida de competitividad. Si no cambian, me parece, los fundamentos de la inflación, me parece que va a ser difícil corregir el tipo de cambio. Correcto. Va a haber una corrección y una recuperación de la inflación rápida, porque de lo contrario, si no se hace eso, entonces la corrección va a ser a costa del nivel de actividad, obviamente, ¿no? Que es lo que nadie quiere. ¿Qué es lo que está pasando de alguna manera, no? ¿Qué es lo que está pasando? Muy paulatinamente, digamos, y de una manera muy controlada, ¿no? Pero bueno, nadie quiere, digamos, un impacto pronunciado sobre el nivel de actividad, porque se saben las consecuencias que eso tiene. Pero yo creo que al menos la jugada es, digamos, no hacer estas correcciones estructurales, que son esenciales, no hacerlas hasta al menos que pasen las elecciones, ¿no? O al menos que lo haga el próximo gobierno. No te podría asegurar que sean capaz de hacerlo, porque revisando la situación del mercado cambiario y la disponibilidad de reservas, está muy complicada la situación. Pero yo creo que tomando las medidas que, por ejemplo, están tomando, como conversábamos con vos, con bastante determinación y con mucho apuro, en estos días, yo creo que eso por ahí le puede permitir un poco más de aire como para
como para tirar algún mes. Sí, yo coincido con tu lectura. Lo que creo es que, bueno, hablando con los equipos inclusive que pueden llegar a ser gobierno, están contestes como vos de que en principio el oficialismo hoy no quisiera hacer estas correcciones. El problema es que hay determinadas economías regionales que no pueden esperar el cambio de gobierno. No, estoy completamente de acuerdo. Entonces, eso podría inclusive forzar a los equipos más cercanos al oficialismo, aunque no estén en el gobierno, digo, la gente más vinculada a Daniel Scioli, a tratar de que haya algún tipo de paliativo, ni siquiera te estoy hablando de corrección, pero de paliativo para esta situación que se vive particularmente en los sectores vinculados a la fruta, a los citrus, etcétera. Es decir, aquellos que están fuertemente atados a lo estacional, ¿se entiende? Se entiende, exactamente. Y son los más vulnerables, por otra parte. Sin discusión, sin discusión. Ahora, acá está viendo un tema que ustedes estudian mucho, Mauricio, que es el vínculo con Brasil. El vínculo con Brasil tiene como varios ítems, ¿no es cierto? El primer ítem que está, yo diría, impregnando todo lo económico es el político, ¿no es cierto? Sí, claro. La crisis política está llegando a un punto en el cual ya la economía, los ajustes, etcétera, etcétera, se están viendo francamente afectados. La semana que viene, inicio de septiembre, paran 4 de las principales terminales automotrices. Digo, no estamos hablando de temas menores, ya se cuantifica, ayer lo hablaba con Gustavo Segré, al aire se cuantifican el impacto, ¿no es cierto?, que en la mano de obra están teniendo las actuales condiciones, la actual situación. Y bueno, ¿ustedes cómo están mirando que esto puede llegar a afectar nuestro intercambio comercial? No, obviamente la perspectiva con respecto a Brasil es lamentablemente muy negativa. Es muy negativa. No se prevé ningún tipo de recuperación de la economía brasileña, al menos hasta 2017. ¿no? Ya el agudizamiento, como vos decías, de la crisis política, ya el problema que está teniendo Brasil ya es más político que económico. Absolutamente. Incluso, ¿no? En consecuencia de eso y el impacto que tiene sobre la economía y sobre el nivel de actividad, hace que ya para el 2016 haya perspectiva de crecimiento negativo. Sí, señor. En la economía brasileña. Con lo cual, desde el punto de vista de la Argentina, desde el punto de vista de las exportaciones, nos y el pega de manera directa, ¿no? Totalmente, claro. totalmente. Realmente va a ser años muy malos y años de caída, sin duda. Como yo ya te había comentado la vez pasada, se empezó a revertir la dirección, ¿no? del saldo comercial, cuando hasta principios de este año lo que caía con más fuerza, ¿no? Eran las importaciones, en tanto que las exportaciones caían pero a menor tasa, ¿no? Y se había achicado muchísimo el déficit comercial. Ahora ya se revirtió muy rápidamente. Ahora las exportaciones ahora sí están cayendo arriba del 20%, las importaciones mucho menos, con lo cual estamos ante una situación de vuelta, ¿no? En tanto Brasil siga tan débil, vamos a ir hacia un desequilibrio comercial más profundo, sin perspectiva de aumento de exportaciones, con un impacto muy fuerte sobre toda la cadena automotriz en la Argentina, y todos los sectores vinculados, ¿no? Toda la metalmecánica vinculada al sector automotriz, y también aquellos sectores que son altamente dependientes, ¿no? Como el caso de cauchos, plásticos, siderurgia, todos esos sectores van a tener un impacto muy fuerte, y obviamente lo que son las producciones regionales, sin ninguna duda, que tienen por principal mercado de exportación a Brasil. Entonces, eso va más allá un poco de la competitividad, de las correcciones que tiene que hacer la economía argentina. Esto es muy difícil que pueda haber una recuperación hasta 2017, porque y todo va a depender, ¿no?, de cómo evolucione la situación en Brasil. No creo que la economía brasileña vuelva a un nivel de crecimiento positivo hasta ese año. Hasta 2017. No, sin duda. ¿Vos creés, Mauricio, porque nosotros ahora en la segunda hora vamos a tener nuestra
última entrevista de él como embajador al amigo Alfonso Díez Torres, que cesa precisamente esta semana como embajador aquí. Bueno, ¿y vos crees, hablando de ese tema, por eso asocié, que este agravamiento de la situación de Brasil, más lo que se está viviendo en la Argentina, transicional, etcétera, y demás, puede generar demoras en aquello que se decía que íbamos marchando, entre comillas, tan rápidamente como era la posibilidad del acuerdo Mercosur-Unión Europea? Yo creo que es difícil pensarlo. Porque yo creo que claramente hay fuerzas, ¿no?, que tienden a demorar un acuerdo, ¿no? Sí. Un Brasil con preocupaciones ya mucho más internas, lógicamente empieza a dejar un poco de lado y empieza a relegar un poco en la agenda, digamos, al relacionamiento externo, sobre todo cuando también un poco el interés no era muy fuerte por parte de la Unión Europea, ¿no? Y cuando era básicamente Brasil, acompañado de Uruguay, sí, quienes buscaban más los contactos con la Unión Europea como para retomar la negociación. Pero por otro lado también, yo creo que la crisis en algún sentido puede llegar a actuar como detonante, ¿no?, de los intereses sobre todo del sector privado, de los sectores industriales en Brasil, ¿no?, de tratar de integrarse más velozmente a la economía internacional como para tratar de compensar también una crisis interna. Así y como para tratar de acelerar las correcciones que necesita la economía brasileña, sobre todo en lo que tiene que ver con las inversiones y la tecnología, ¿no?, que avanzan muy lentamente en Brasil y que ellos veían a la Unión Europea como una fuente, digamos, de provisión de inversiones y de transferencia de tecnología que pudiera aumentar la competitividad industrial. Entonces, yo creo que la crisis también podría llevar a que desde los sectores privados busquen empujarse con mayor fuerza este tipo de negociación, si bien por ahí el Estado va a estar más enfocado en los problemas internos. Sí, yo coincido con esta lectura que tenés. Nos preocupa a nosotros porque obviamente ya veníamos con algún tipo de barquinazo, ¿no es cierto?, y de diferencias al respecto. Sí, claro. Y creo que ahora, bueno, siempre cuando estás en situaciones de agravamiento de tus propias realidades, a veces las diferencias pueden marcarse más fuertemente, ¿no es cierto?, y haber menos paciencia, ¿no?, exacto, que en los momentos en los cuales la bonanza, por lo menos, se mantiene, claro, en ciertos niveles, ¿no es cierto? Claro, yo también creo que de todas maneras ya se va aproximando fin de año, ¿no? Claro, claro. Y aparte la crisis en Brasil ha extendido un poco los tiempos. La idea era que hubiera novedades con respecto a la negociación con la Unión Europea para fin de año y ya parece que va a ser muy difícil que eso ocurra, porque yo creo que también era una meta muy ambiciosa cuando se estableció. Por eso ya vamos a estar encima de la transición en Argentina, ¿no? Entonces yo creo que con un nuevo gobierno hay que ver la postura que se adopta, claro, ¿no?, ante esta situación, pero quizás puede haber tal vez algún cambio desde la Argentina. Eso habrá que verlo, porque también la Argentina tendrá sus ajustes que hacer internamente, pero puede haber, digamos, tal vez otra mirada, otra postura de la Argentina, ¿no?, con respecto al Mercosur y con respecto a las negociaciones. Sí, perfecto. Mauricio, creo que hemos podido dar un pantallazo más que interesante y más que amplio y más que suficiente, yo diría. Así que hemos trasladado al sonido lo que hoy hemos compartido en el papel. Exactamente. Porque da la casualidad que el amigo Jueguen te ha llamado a ti y me ha llamado a mí para la misma temática. Te mando un gran abrazo, Mauricio. Otro para ti, Miguel, y para toda tu audiencia. Muchísimas gracias. Amigos, lo escuchaban ustedes, el licenciado Mauricio Claverí, coordinador de Comercio Exterior y Negociaciones Internacionales en ABC.com, que generó precisamente el informe que analiza los números de la balanza comercial dados a conocer oficialmente el día de ayer. ¿Qué pasa si vamos a un temita musical, el que sea, y luego volvemos aquí con Héctor en nuestras columnas habituales? Cuando amas a alguien.
piensas en alguien sin hacerte preguntas y murmuras su nombre 1000 veces cuando estás en penumbra y te quedas despierto al llegar la mañana. Puedes ver todo el cielo y el mundo sin abrir la ventana. Cuando lloras por alguien que estás entregado, te das cuenta que no hay otras razones para vivir. Cuando amas a alguien, se detiene la vida y se ven las piezas del rompecabezas, ya nunca lo olvidas. Cuando amas a alguien, enciende la vida y estás tan orgulloso y no sientes vergüenza de decirle te quiero. Cuando amas a alguien, cuando quieres en serio, ningún beso pequeño, cada noche es un siglo, cada día es un sueño. ¿Para qué los relojes? ¿De qué sirve hacer planes? Cuando llega esa linda locura, ya no escuchas a nadie. Cuando lloras por alguien, es que estás muy jugado. Cuando te quedas mirando la luna sin saber por qué. Cuando amas a alguien, se te enciende la vida y se ordenan las piezas del rompecabezas, ya nunca la olvidas. Cuando amas a alguien, se te enciende la vida y estás tan orgulloso y no sientes vergüenza de decirle te quiero. Cuando amas a alguien, cuando amas a alguien, cuando amas a alguien. Quiero más que un país agobiado que no puede salir a vivir, que se agarra la cabeza y se asusta y solo piensa en huir, sobrevivir. Quiero más en esta vida, en este idioma. Amigos, volvemos con Comercio Exterior Siglo XXI. Hoy, como ustedes saben, martes 25 de agosto del 2015, y hemos quedado impactados, ¿no es cierto?, con Héctor Zavala, no por las novedades de lo que hemos charlado con Claverí, sino en todo caso, me parece por el grado, por la graduación que han ido adquiriendo estos temas, ¿no es cierto? Y cómo, me parece, Héctor, a ver si sin querer asociar, ¿no es cierto?, esta situación económica con los hechos ocurridos esta semana, ¿no es cierto?, el agravamiento de la situación de violencia, de, yo diría, hasta violencia verbal, ¿no es cierto?, lo ocurrido con Tevez, lo de ayer de la violencia movilizada, las barbaridades ocurridas en el comicio de Tucumán. Me parece que lo preocupante es cómo todo este tipo de cosas se van naturalizando, ¿no es cierto? Es decir, que no haya una reacción ante hechos que en otros lugares del mundo originan reacción. Yo ya lo hablaba con Segré. Segré me decía, la diferencia es que acá en Brasil
la presidenta le llega una denuncia y los echa, paga precio político, por supuesto, pero el tipo que está con y hay gente presa. Y hay gente presa. Empresarios. Se está devolviendo. Políticos y empresarios. Políticos y empresarios. Sí, yo te digo que aquí lo que ocurre es que en esto mucho tiene que ver la sucesión de acontecimientos, porque cuando todavía no se termina de digerir un problema, aparece otro escándalo. Es como si un problema se solucionara o se tapara, mejor dicho, con otro problema. Por un lado tenemos, yo me tomé el trabajo de agarrar unos recortecitos y tenemos declaraciones de Ricardo Lorenzetti, que como todos sabemos es el presidente de la Corte Suprema de Justicia, o sea, la figura más importante de la justicia argentina. ¿Y qué es lo que dice? Él dice, la sociedad espera que la justicia sea efectiva y no consagre la impunidad. Como si pudiera consagrarse la impunidad. Sí, ¿no? Y además dicho como si fuese un observador. Claro. Mira, la justicia debería ocuparse de este papel. Eso que podría ser un motivo de un debate enorme. Queda ahí. Queda ahí. Queda ahí como cuando Cristina dice lo que dice, habla de la gata Flora, que es una grosería por otra parte, claro, dicha en la boca de una presidenta, una de las muchas que dice, porque dice con bastante frecuencia, dice, cuando hablo porque hablo y cuando no hablo porque no hablo, y no es verdad. Lo que se critica es que cuando tiene que hablar, no habla de lo que tiene que hablar, y en cambio habla de lo que no tiene que hablar, y toma las cadenas de manera imprudente y las usa inadecuadamente. Y además siempre se victimiza, se pone en el centro de la escena, dice no hay campaña contra Scioli, es contra el Frente para la Victoria, o sea, contra ella, ¿no? Mientras tanto, como decías vos en el tema de Tevez, el kirchnerismo lo insulta, dice, por hablar de la pobreza en Formosa. Y las cosas que se dijo fueron groseras, arteras, con insultos. Discriminatoria. Frank, ¿no? Comunica Defensa, dice, es una visión interesante, no creo que sea el sentimiento de esa persona. Él sabe que no es el sentimiento de la persona, debe estar guionada, que es un nuevo concepto que ahora se está manejando mucho. No, esto lo dice porque está guionado. O sea, fíjate vos que ya es una nueva parte del relato. Si hablas es porque estás guionado. Si yo hablo porque a mí me guionaron. Y de las cosas que Tevez dijo cosas con absoluto sentido, como por otra parte Tevez se dice amigo de Scioli, se dice amigo de Macri, los frecuenta, los tiene cerca. Y él dijo una cosa muy simple: salimos del aeropuerto camino al hotel, soy de mirar mucho, miro mi país, me gusta. La pobreza que hay en Formosa es muy, muy grande, muy grande. Me puse a mirar eso y de repente pasamos un paredón grande y entramos al hotel. Era Las Vegas, con casino y todo. Así es. Y salías del paredón y la gente se estaba cagando de hambre. Muy sencillo, muy directo, muy de Tevez, muy de cualquiera. Sí. ¿No? Ahora, la gente también ve lo que quiere ver. Yo recuerdo haber tenido un diálogo con una persona que viaja con frecuencia al interior y que adhiere a la idea kirchnerista. Entonces, si vos hablás porque no vas al interior, el interior está muy bien. Digo, mira, yo no voy al interior, pero veo los indicadores, veo las declaraciones, veo filmaciones, veo lo que está pasando con la fruta, con el vino, con esto, con lo otro. Y dice, no, él está convencido. Claro, le digo, vos vas al interior, ¿pero a dónde vas? A un hotel 5 estrellas, a representar a una figura artística, y del hotel 5 estrellas vas al espectáculo donde te reciben las autoridades y después te volvés. Eso no es ir al interior. Ir al interior mínimamente es hacer lo que hizo Tevez, mirar. Porque en definitiva, como decía Goethe, uno ve lo que sabe. Y si vos sabes de la realidad social y económica, podés estar en condiciones de ver más, ¿no? Y además ¿cómo? Que viene de Fuerte Apache. Claro. Vos te imaginás con qué sensibilidad mira esa pobreza, ¿no es cierto?, de las villas. Además, cosas absurdas como este funcionario que es asesor, ¿no? de Gildo Frank, que dice: lavate la boca para hablar de nosotros, hijo de puta. Terrible. Dice, ¿cuánto te pagó Macri, podrido de mierda? Es terrible. Escucha, este muchacho que viene resignando millones de euros para estar en la Argentina, para criar sus hijas en la Argentina, para volver a Boca, ¿cuánto le tiene? ¿Cómo que le pagó Macri? ¿Cuánto le tiene que pagar a Macri, no? Sí.
Me parece terrible. Y mientras más ahondás en el tema, menos lógica tiene, ¿no? Y además es un juego de relato. Las luces del imperio vuelven ciegos a los que no están preparados. Ayer creo que Leuco dijo, vos sabés, es un fanático de Boca, sí. Va con el hijo, tienen un palco ahí en la Bombonera permanente, y dijo que la ovación que había tenido Tevez ayer tenía que ver mucho con solidaridad ante se habían improvisado banderas pintadas a mano. Tan fanático de Boca es que su hijo se llama Diego. Cierto, sí. Y que el segundo nombre no se lo aceptó la mujer, que se iba a llamar Diego Armando. ¡No! Entonces cambió el Armando por Leandro. Diego. Que tanto mucho no le gusta al pibe, ¿no? Pero fíjate vos cómo está la cosa. Mientras todas estas cosas pasan, en el año ya se gastaron casi 1.000 millones en publicidad oficial. 1.000 millones de pesos, ¿no? Y uno de esos receptores, que es del grupo Spolky, recibió en 6 meses 128 millones de pesos. Es realmente escandaloso todo esto, ¿no? Después está el Fútbol para Todos, la ANSES, la FIP, Aerolínea, en su festival de subsidios, ¿no? de pauta, ¿no? Donde los grupos que son oficiales o paraoficiales tienen la gran tajada, ¿no? Sí, claro. Fíjate que el grupo 23 de Spolky, fíjate los medios que tiene: Tiempo Argentino, El Argentino, FM Voterix, Radio América, es CN23. Voterix pertenece a este. Rock and Pop, la FM, AM Splendid. Ese grupo ya recibieron 128 millones, más de 128 millones de pesos. Y un medio como Clarín, que tiene Canal 3, ITN, el diario Clarín, Radio Mitre, La Voz del Interior y La Razón, 43 millones. Es un chiste. No, parece un chiste, ¿no? Sí. Parece un chiste. Qué va. Y bueno, pero está la política que después dice no, la pluralidad de voces y demás, y lo que se hace en definitiva es sacar una ley que después se viola, como se viola cuando se hacen las cadenas nacionales en radiodifusión y cuando se distribuye la pauta oficial. Como ha sido toda la campaña de Tucumán, ¿no? Y en el mientras tanto el déficit es imparable. Es imparable, sí, claro. Acá hay una nota donde Ismael Bermúdez hace la cuenta y dice: el Estado pierde 400.000 pesos por minuto. ¡Ay, qué dolor! Es decir, mientras nosotros hablamos, una fortuna ya se evaporó desde que comenzó el programa. Simplemente. Sí. Simplemente fíjate ese detalle. Sí. Y en el medio los temas políticos, donde Cristina, en lugar del pésame al chico de Jujuy, trata de disfrazar la cosa y lo quiere hacer pasar de militante radical a militante de Tupac Amaru, lo cual es un verdadero disparate. Sí. En la próxima hora seguramente vamos a ampliar y a meternos más en el tema de la política. Ahora nos vamos ya al intervalo noticioso y publicitario de la radio, exactamente a las 15:00. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires transmite AM 1010 Onda Latina. Sonido e imagen hacia los 4 puntos cardinales del planeta Tierra. Estamos comenzando una nueva hora en la ciudad mientras nos informamos. De lunes a viernes, toda la información más importante la escuchás aquí, por AM 1010, Onda Latina, las noticias más importantes. Información, titulares, ahora, noticias. Ahora, lo que pasa en el país y en el mundo pasa por acá. En el aire, noticias. Operativo de la AFIP. Decomisan armas, celulares y aves exóticas en Gualeguaychú. 2 autos intentaban salir del país hacia Uruguay con un Maeri calibre 22 con mira telescópica y un revólver calibre 9 y municiones. Los teléfonos los llevaba un ciudadano de Singapur. Las aves están en peligro de extinción.
Secuestran 980.000 pesos en marihuana de contrabando en Neuquén. Son 65 kilos ocultos dentro del chasis, baúl y asientos de un auto en un control en el Paso Internacional Pino Achado, y la droga fue descubierta gracias a canes antinarcóticos. Noticias. A 3 meses de asumir, el presidente de Turquía convoca a elecciones anticipadas. Ayer venció el plazo para poder formar un gobierno. El partido buscaba cambiar el sistema parlamentario a uno presidencial. Noticias. Apareció Tinelli y ya ocupó una oficina en la AFA. El vicepresidente de San Lorenzo se reunió con Luis Segura en el edificio de calle Viamonte para profundizar en la situación económica de la entidad. Hasta aquí, lo más destacado en el país y en el mundo pasó por acá. Aire de noticias. Espacio Publicitario. La legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires convoca audiencia pública para tratar la protección estructural del inmueblecito en Juncal 747 de esta ciudad. El tema será tratado el próximo 29 de septiembre a las 15. Los interesados en participar deberán inscribirse antes del 24 de septiembre personalmente en Perú 160, segundo piso, oficina 231, o a través de la página web www.legislatura.gov.ar/audi.php. ¿Todavía no tenés tu página web? Nosotros te damos la solución. Somos Creando tu Web. Tenemos el diseño ideal para tu empresa o negocio. Contactanos a www.creandotuweb.com.ar o llamanos al 15 41 99 5346. ¿Querés descubrir dónde nace el tango que se escucha en todo el mundo? Del 14 al 27 de agosto, vení a disfrutar Tango Buenos Aires Festival y Mundial. Bailarines, música y mucho más, gratis en sedes de toda la ciudad. Encontrá toda la programación en buenosaires.gov.ar/festivales. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Explicar el juego oficial es simple. Vas a la agencia, haces tu apuesta y así se recauda más plata para hacer escuelas, hospitales, caminos, plazas y todas esas obras que son tan necesarias para un país. ¿Te pareció demasiado simple? Mejor, porque el juego legal es así de claro y mientras más personas lo entendamos, mejor nos va a ir a todos. Si vas a jugar, elegí los juegos de Lotería Nacional. Con tu apuesta oficial, Argentina crece. Es un mensaje de Lotería Nacional. Los teléfonos de AM1010 Onda Latina son 4372-2841, 4372-3061. Fin del espacio publicitario. Que no puede salir a vivir, que se agarra la cabeza y se asusta y solo piensa en huir, sobrevivir. Quiero más en esta vida, en este idioma, en esta parte del planeta en que vine a nacer. No soy mejor ni soy peor que los demás, solo lucho por dejar de correr hacia atrás. Quiero más que este andar miserable a 1 centímetro del suelo por no poder subir y usar una lamparita por la cuenta de la luz y morirnos por brillar como el sol. ¿Quién pagará todas las ideas
Amigos, volvemos en nuestra segunda hora hoy de Comercio Exterior Siglo XXI, martes 25 de agosto del 2015. ¿Te dije bienvenido al país? No, ya el país me ha dado su bienvenida con lo de estos días. ¿Por qué no contás un poquito cómo te fue y de la importancia que tuvo esta visita a Israel? Amerita, ¿no? Sí. El martes pasado estábamos en plena deliberaciones, diríamos, y yo todavía no estaba tan choqueado como quedé choqueado cuando terminó, digamos, ¿no? O sea, cuando uno toma... Pero empecemos por el principio. Vos llegás como presidente de una delegación. Así es. La delegación argentina en esta reunión que se llama Conferencia Mundial de Ciencias, que reúne a 15 premios Nobel actuales, vivos, y a potenciales premios Nobel. ¿Por qué? Porque van las delegaciones más de las universidades más importantes de todo el mundo con sus investigadores mejor calificados. Ajá. Por lo tanto, ya hay premios Nobel en potencia. Bien. Y, bueno, ¿Cómo era la delegación argentina? Claro. Había 3 de Universidad de Buenos Aires y 3 de la Universidad Austral, que de acuerdo a al estándar y a los calificativos de los organizadores, se encontraba ranqueada en estas disciplinas, Ajá. física, química, matemática y ciencias biológicas, segunda de la UBA, o sea, a nivel país. Así que tuvimos 3 de una universidad y 3 de la otra, 2 de ingeniería industrial, una de ciencias biológicas por parte de la universidad privada de la Austral, y por el lado de la universidad pública 2 de ciencias exactas y una de ciencias económicas. Muy bien. ¿Y el sentido de reunirlos para qué? El sentido de reunir básicamente era la discusión del rol de las ciencias y a partir de las experiencias de quienes eran laureados, que contaban desde sus experiencias hasta las implicancias en la vida cotidiana que sus avances han tenido, ¿no es cierto?, a partir del momento en que estos descubrimientos fueron elegidos. Fundamentalmente, vos notabas que estabas parado en la frontera de la ciencia, ¿no es cierto?, y además, yo te diría 2 o 3 elementos muy fuertes. El primer elemento fuerte es que todos nosotros, particularmente los que nos hemos formado en las ciencias duras, sabemos que muchísimos de los avances científicos que se han ido dando en el pasado, y de hecho muchos premios Nobel del pasado tienen que ver con esto, se han dado en disciplinas que tenían que ver para la guerra. Es decir, Star Wars, la propia Internet tenía que ver con esto, una ciencia como una disciplina como la investigación operativa se ha hecho en base a desarrollos para optimizar la performance de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, y de la guerra, Star Wars como ejemplo máximo, y ahora vos notás que la mayoría de los premios Nobel en realidad han hecho aportes que han significado mejoras en la vida, particularmente en los temas de la salud. Y esto es un primer asunto muy bueno. El segundo asunto es que ha quedado saldado una discusión que cuando yo estaba en la universidad era casi un clásico, que era ciencias aplicadas, ¿no es cierto? Claro, o sea, versus las ciencias puras. Claro. Entonces, el investigador cuya principal preocupación es la producción de papers y estar ahí en el avance, sirva o no sirva, claro, versus el hecho de la ciencia aplicada, que uno dice, bueno, esta inversión que está con esto que hago. Con esto que hago. Y hoy vos notás que esas ciencias duras, que también son puras, todas tienen utilización en la cotidianidad, y por lo tanto hay una gratificación muy importante en esos investigadores, ¿no es cierto?, que han sido laureados, en que ya ven que las cosas en las cuales ellos pusieron tanto tiempo, donde tuvieron tantos fracasos previamente, porque este es el otro tema, ¿no?, incluir al fracaso en el avance y en el éxito, aprender que va a haber muchos fracasos antes de llegar al descubrimiento y a ser reconocidos como logros, y además este hecho de que, bueno, una dosis de suerte es importante, sacarse la lotería, que sería claro, el premio, es importante, pero porque compraron varias veces los números. Claro. No es que sacaron un número y salió la lotería, sino que compraron muchas. Bueno,
Yo reconozco que tuve, el impacto mayor fue ver el nivel de discusión y dónde estaba colocada esa discusión en términos generacionales, que uno a priori diría hay un divorcio o hay una diferencia. No, vos notabas que en todo caso podía haber diferencias de madurez, pero no y esto tiene que ver con esto de las tecnologías, ¿no es cierto?, ya aplicadas. Tanto ellos como los jóvenes, los actuales premios como los jóvenes, están utilizando los mismos lenguajes en términos de tecnología. Claro. Esto unifica. Esto no hace como en el pasado, donde vos notabas un corte generacional muy grande que impedía la comunicación fluida. Y por otro lado, yo diría la exuberancia de neuronas que estaban disponibles y juntas. Claro, fíjate vos que en esto pienso, tal vez debería tener un papel, no lo sé si lo tiene, la empresa. Estaban las empresas. Estaban las empresas. Sí. Mucha empresa de punta que, además, esto era lo satisfactorio, claro, ¿no? Estaba utilizando los elementos y los avances y los logros de quienes lo habían hecho. Claro. Entonces es una cosa muy fuerte ver el investigador que dedicó 20 o 30 años para un logro. Eso cómo se pasó a lo que hablábamos, ¿no?, de lo puro a lo aplicado, y cómo ya eso está industrializado. Había muchos laboratorios. Claro, de manera que hay una simbiosis en todo eso. Sin duda, y además, eso yo ya lo había aprendido cuando me tocó hacer Ingeniería de la Innovación en la Universidad de Bolonia. El vínculo universidad-empresa cada vez es más íntimo, ¿eh? Entonces, la empresa le pide a la universidad y le pide a los investigadores de la universidad que le ayude a resolver tal o cual tema práctico. Y eso, a su vez, origina un salto que luego inclusive hasta tiene implicancias teóricas. Y eso a la vez le permite a las universidades pedirle a las empresas determinados fondos. Absolutamente. Eso es una sinergia mutuamente beneficiosa para todos. Te noto muy contento. No. Yo te diría que tiene que ver con cosas más bien íntimas y tiene que ver con esta general que te he contado, la explícita. La íntima es que, obviamente, mi vida, yo diría, significativa, empezó en la Universidad de Buenos Aires. Yo tengo el corazón, esta semana estamos en elecciones de graduados en la Universidad de Buenos Aires, yo tengo el corazón, diríamos, puesto en el tema universitario, en la facultad, en mi facultad. Fui presidente del centro de estudiantes, fundador de las agrupaciones que, fueron mayoritarias durante tantos años, etcétera, etcétera, etcétera. Y de pronto que en esta parábola, cuando justamente estoy a punto de cumplir 65 y por lo tanto debiera jubilarme, vuelve a unirse, ¿no es cierto?, como en una parábola histórica, y voy presidiendo la delegación de Argentina, de universitarios argentinos, ahora de público y privado inclusive, ¿no? Maravilloso. No, la verdad es que es una satisfacción muy grande, pero sobre todo una satisfacción grande porque intelectualmente sentí que estaba en un lugar, primero, que, entre comillas, no merecía, que me quedaba grande, objetivamente. Yo nunca he sido alguien que se dedicara a la investigación, ni tengo formación para eso. En todo caso, a lo mejor si hubiera habido investigadores sociales o gentes más cientistas vinculados a esto, por ahí a lo mejor hasta hubiera tenido algún otro grado de libertad o de comodidad. Pero en términos de lo que tiene que ver con las ciencias duras, por más que vengo de una universidad y una facultad de ciencias duras, ¿no es cierto?, el nivel de desarrollo me permitió, la verdad, gozar intelectualmente esta circunstancia que me tocó vivir. Bueno, ¿y eso tiene continuidad en el tiempo ahora o...? Mira, para que tengas idea, esto sí iba a ser el año pasado. ¿Por qué no se pudo hacer el año pasado? Por una situación conflictiva de guerra, ¿no? O sea, situación bélica. El día que salíamos, estuvimos a punto de no salir porque había habido un tema de misiles, explosión. Bueno, entonces, si se va a seguir o no, está planteado que sí. Yo reconozco que... ¿En el mismo escenario? O distinto, pero yo reconozco que lo veo muy difícil la posibilidad de volver a reunir tamaña cantidad de premios Nobel juntos. De hecho, no tiene antecedente histórico. Por eso, para muchos, era la reunión científica más importante de la historia, hablaban. Los mismos premios Nobel te lo decían. La satisfacción de ellos y el hecho de que seguramente era la última vez que tantos laureados iban a estar juntos. Ellos no eran optimistas en que pudiese haber a futuro tanta cantidad. ¿Y ese acontecimiento cómo se expande ahora? Hay documentos. Están grabadas, filmadas todas las conferencias. Y bajan a todas las universidades.
y están accesibles al público. Ajá. Bajan a la universidad y están accesibles al público. Seguramente vamos a dar a conocer el link, ¿no es cierto? Yo he dado a conocer el link cuando fui convocado, el link de la propia reunión, y allí han ido subiendo desde documentos, testimonios gráficos, todo lo que son los PowerPoint que fueron teniendo los expositores y las filmaciones. La metodología es muy linda para aprenderla, Héctor, porque había un expositor. Terminaba, le hacía muy poquitas preguntas. Un segundo expositor, terminaba, le hacía muy poquitas preguntas. Y luego armaban un living con los dos expositores, más un especialista, y una o dos preguntas por el especialista y todas las demás preguntas por el público. Entonces, el micrófono. Entonces, obviamente vos te dabas cuenta, primero, no hay nada improvisado. No había nada que hubiese estado preparado, era todo improvisado. Eso le daba una frescura en la respuesta. Claro. Y te permitía a su vez dimensionar la altura intelectual de los que estaban presentes. Fue muy importante. Pensá, para la mayoría de los que estaban presentes allí, habían estudiado de los libros de los que estaban presentes. Maravilla. Es muy fuerte. Yo esto lo tuve una sola vez en la Universidad de Buenos Aires, cuando ingresé, que pude conocer a Sadowski, del cual yo había estudiado. Manuel Sadowski, luego fue secretario de Ciencia y Técnica en tiempo de Alfonsín. Bueno, yo estudié y lo tuve como docente a Sadowski, que tenía su libro. Sadowski Guber, ¿no es cierto? Bueno, quien había sido su mujer. Bueno, o sea, ese tipo de cosas son muy raras y pegan muy fuerte, ¿no es cierto? En este caso, ellos, que venían de otras latitudes del mundo, estaban con los autores de los libros con los cuales estudiaban. Claro. O habían estudiado. No, impresionante, muy fuerte. Bueno, felicitaciones entonces. Gracias, y estamos ahora en el proceso de que decante, ¿no? Sí, viste, la etapa de poder recordar, encima siguen todos los grupos enviándote fotos. Y algunos vínculos que se establecen, claro. Totales. La representación, tengo que decir, yo además me siento muy honrado de haber ido a la cabeza de una delegación que francamente estuvo a la altura de las circunstancias. Digo, como representación de un país, creo que no hubiéramos podido tener mejor representación. Muy lindo. Esto es muy satisfactorio, sí, la verdad que sí. Nos lleva también a repensar, ¿no es cierto?, el uso de recursos. Porque evidentemente en Argentina el tema ciencia y técnica es un tema que ha sido, la década anterior particularmente, ha pegado un salto, y de hecho no solo en el rango que ocupa dentro de la estructura del Estado, ¿no es cierto? A mí me tocó trabajar en el desarrollo de la vieja Secretaría de Ciencia y Técnica, cuyo último secretario fue Tulio del Bono, a transformarse en Ministerio de Ciencia, el MINCIT, ¿no es cierto?, Investigación e Innovación Productiva. Y esto me parece interesante como concepción, y creo que amerita tener continuidad. Cualquiera sea el gobierno. Absolutamente. Que la ciencia, la tecnología, la investigación sean políticas de Estado también, así como venimos diciendo lo del comercio exterior, ¿no es cierto? Ciertas cosas que evidentemente hacen a la estrategia de un país y a volcar, ¿no es cierto?, elegir. Hoy en día la riqueza de las naciones es la riqueza de su gente, la riqueza de su intelectualidad, el capital humano. Sin duda es lo que se denomina capital humano, perfectamente. Coyuntura. Nos quedan 10 minutos antes del llamado al amigo que se despide. Pues te voy a transmitir algo que seguramente él ya lo sabe, pero me gustaría hacerlo explícito y que los oyentes lo sepan. Alfonso Díez Torres yo lo conocí ni bien llegó al país. Tuvimos una reunión donde básicamente la gente que integra Unión Europea a través de sus representaciones en aquel momento estaba preocupada, nos invitó a dar una charla sobre cuáles eran las condiciones comerciales y las reglas de juego, ¿no es cierto? Y estaban todos los embajadores de los países que integran la Unión Europea en la sede de Unión Europea, aquí en Ayacucho, y él, ahí lo conocimos a él. A partir de ese momento hubo una relación, yo diría, muy fluida. Es un hombre de bajo perfil, que además tuvo que tener más bajo perfil todavía, porque vos sabés que Argentina, particularmente en términos comerciales, ha tenido problemas con
los principales países del mundo, pero esencialmente con la gente de la Unión Europea. Y siempre, sin embargo, él se prestó, estuvo más de una vez sentado en la silla donde vos estás hoy, o se prestaba a que lo llamara telefónicamente, o a veces me hacía llegar inquietudes y temas que teníamos que desarrollar en términos de comercio exterior. Yo diría, se fue enamorando de Argentina. La recorrió cuanto fin de semana largo había, cuanto feriado había. Él se ha ido a los lugares más inhóspitos, y creo que se lleva un conocimiento de Argentina que no muchos argentinos tienen. Así que con eso te digo todo. Y bueno, hoy esta es su última semana como embajador. El último hecho importante, vos sos testigo, lo realizó en esta radio cuando, a través de él, insólitamente nos enteramos que Argentina había aceptado las resoluciones del último panel de la OMC, y por lo tanto que el día 31 de diciembre, ni más ni menos, cesaban las declaraciones juradas anticipadas de importación tal cual las conocemos. Claro, lo insólito es porque estaba pactado, aceptado y no comunicado. No comunicado, el gobierno no lo había comunicado. Lo dijimos acá, luego apareció en otros medios, él aceptó algún reportaje que le hicieron en algún medio gráfico también, y entonces el gobierno se vio en la obligación de salir a decir, bueno, pero el comercio exterior administrado sigue, bueno, hemos aceptado, ya estaba subido a la página de la Organización Mundial y de la propia Unión Europea. Así que bueno, este fue el último, yo diría así, gran suceso que nos tocó protagonizar juntos, y hoy esta tarde en su casa nos hace una suerte de despedida, de agasajo a los más íntimos, y bueno, y voy a estar presente. Esta tarde. Qué bueno. Sí. Por eso quise tenerlo hoy en los micrófonos. Yo le había ofrecido que el martes que viene, cuando me entero de esto, que el martes que viene viniera aquí. Claro. Pero no, al cesar como embajador y pasar a pertenecer al cuerpo, diríamos, estable de la Cancillería española, aunque todavía le quede en Argentina una semana más, él no puede hablar ya como embajador. Entonces prefería, esto que te contaba del bajo perfil, porque yo podría haberle dicho, venís a hablar como amigo. Claro. Como un conocedor de la realidad argentina, no, muy riguroso. Muy formal. Muy formal. Dijo, no puedo hablar. Entonces, digo, bueno, aunque sea hoy por teléfono. Hoy sí puede. Y hoy sí va a poder por teléfono, y va a hablar todavía imbuido de toda la potestad de ser embajador de la Unión Europea en la Argentina. Así que el amigo Alfonso Díez Torres los tendremos en minutos. En poquitos minutos. Y es un momento muy particular porque vos fíjate lo que ha ocurrido en las bolsas hoy, ¿no? Las bolsas europeas. Rebotaron. Sí. Hoy hubo una reacción interesante. Las dos únicas que volvieron a caer fue China y Japón, y todas las demás bolsas occidentales, llamémosle, y tuvieron un rebote. La pregunta es, ¿cuán sólido es ese rebote? Claro. Porque puede ser para una toma de ganancias, ¿no es cierto?, aprovechando las caídas anteriores, o puede ser que, bueno, se tocó fondo y la tranquilidad está volviendo a los mercados. Yo reconozco que no soy tan optimista de que se haya tocado fondo. Me parece que además, en esto seguramente vamos a coincidir, Héctor, los mercados vinculados a las bolsas se adelantan a lo que después termina ocurriendo en la economía real. Es decir, ¿por qué caen determinadas bolsas? ¿Por qué? Porque nosotros leemos acá en Argentina, y los brasileros en Brasil, de que los precios de las commodities se van a venir abajo, claro, de que el enfriamiento de la economía china hace de que te vaya a demandar menos. Entonces, se adelanta a la recesión que van a tener esos países, a la no colocación de sus productos en los precios a los que estaban acostumbrados, y que le permite un ingreso de una masa, ¿no es cierto?, de un saldo comercial interesante, ese tipo de cosas. Bueno, no buenas noticias para la Argentina. Ni para la región. Sin duda. Entonces, bueno, esto va a ser un tema interesante de tocarlo. El otro tema importante, diríamos, para tocar es, bueno, cómo fue la digestión del proceso griego. Es decir, ¿qué pasa? Se ha roto el partido que ganó la última vez, Syriza. Tsipras ha quedado inclusive raleado del bloque del Parlamento Europeo, o sea, de la Unión Europea. Él tenía una relación muy buena y muy personal
con Machelon, que es el titular del bloque de izquierda, un francés bastante conocido, ¿no es cierto?, que ha, yo diría, recogido mucho de los disconformes del Partido Socialista, ¿no es cierto?, francés, y que en el día de ayer ha marcado su divorcio con Tsipras. Lo que yo no sé es si eso implica que va a aliarse con la fracción que rompe dentro de Syriza con Tsipras, o significa una toma de distancia de todo lo que ocurre en Grecia. Esto no lo sé. Al mismo tiempo, dentro no demasiado tiempo va a haber elecciones, y Tsipras creo que va a querer volver a presentarse. Sí, no sé con qué partido. O sea, él puede plantear volver a presentarse. Hay que ver lo veo muy debilitado. Sí, muy debilitado. Paradójicamente, ¿no?, lo que es la vida y lo que son los destinos, ¿no?, la culpa de lo ocurrido, de que Grecia estuviera como estaba, no la tuvo él, sino el régimen anterior. Bueno, siempre pasa así. No es, él pagó al que le hace el problema no es el que lo generó. Absolutamente. Él pagó la fiesta de otros. Claro, hay una fiesta. Bueno, digo, como dice un programa de radio de un amigo del diario La Nación, paga el que sigue. Paga el que sigue. Bueno, es un temor para lo de ahora, ¿no? Sí, sí. Digo, pensando en la nuestra. Pensando también en la experiencia de la Rúa y pensando... Absolutamente, pensando en nuestra particular circunstancia. Vamos a un temita musical, inmediatamente la búsqueda de nuestra conexión con el embajador jefe de la misión de la Unión Europea en la Argentina, el amigo Alfonso Díez Torres. Compañeras, compañeros, de nuevo en casa. Sintiendo que entramos a nuestro entrañable paisito y a una casa roja que es el corazón de todos ustedes. En estos años oscuros hemos andado cantando milongas que hablaban de la distancia. Hoy las cantamos con el corazón tibio, con el corazón caliente de cercanías. Se llaman de andar lejos, pero son ahora de estar cerca. Está mi tierra y sin embargo que cerca, pues que existe un territorio donde la sangre se mezcla, tanta distancia. Amigos, y con Biglietti, uno de los cantautores más importantes del Río de la Plata, vamos a tomar contacto, tal cual lo habíamos adelantado a través de las redes sociales, con el embajador Alfonso Díez Torres, ¿no es cierto?, el amigo ya Alfonso Díez Torres, que de alguna manera está tal vez aceptando su último reportaje en tal carácter aquí en la Argentina. ¿Puede ser así, Alfonso? Buenas tardes en primer lugar. Sí, bueno. Efectivamente, creo que va a tener que ser así porque son pocos los días que, tristemente, de alguna forma para mí me quedan para terminar mi misión aquí en la Argentina. Sí, yo decía recién, me acompaña Héctor Zavala, ¿no es cierto?, aquí en estudios, decía recién que contigo habíamos tenido así una muy buena onda desde el primer día, cuando nos invitaste a dar una
charla a los embajadores o a los agregados comerciales de Unión Europea ahí en tu sede en Ayacucho, y bueno, y nos conocimos allí, y desde entonces nos habías visitado varias veces aquí en la radio, y siempre con la mejor predisposición, y además pudiendo hablar contigo temas que a veces uno hasta ni se animaba a cómo encarar la pregunta, ¿no es cierto? Logramos una relación muy franca, y yo esto te lo quiero reconocer al aire, Alfonso. Bueno, soy yo el que tiene motivos, creo, mayores para estar agradecido, así que, bueno, he tratado de tener la relación mejor posible contigo y con todas las personas que he tenido la fortuna de conocer y tratar aquí. Y bueno, eso me queda para mí personalmente. Sí, claro, sí, claro. ¿Puedes hacer un balance? Un balance de 4 años y 8 meses es el periodo que he estado aquí, un poco más largo del previsto, que era 4 años. No es fácil, evidentemente, de resumir en unos minutos. No. Pero yo creo que se podría sintetizar en que de alguna forma espero haber contribuido yo mismo y por supuesto todo el personal de esta delegación en transitar ese proceso que iniciamos precisamente a mi llegada, que supuso una transformación no solo de nombre de la delegación de la Comisión en delegación de la Unión Europea, sino una transformación todavía en curso en lo que supone la representación y la relación de la Unión Europea con el resto del mundo y en particular con la Argentina. Hasta ahora la Unión Europea, la Comisión, que es sabido su órgano de gobierno, por simplificar, mantenía una relación fundamentalmente como actor comercial, económico y también de cooperación. Y lo que se trataba era de iniciar y continuar y profundizar ese proceso de transformación de nuestras relaciones bilaterales con Argentina hacia una más dinámica, que tuviera en cuenta una adaptación realista de las circunstancias y cómo desarrollar y profundizar esas relaciones para, sobre todo, dar a entender que la Unión Europea quiere ser y está día a día trabajando para ello un actor global político y no meramente un actor comercial o de cooperación, por muy importante. En definitiva, tener unas relaciones políticas globales donde se enmarquen todas esas políticas sectoriales que hasta ahora la Unión Europea como tal venía tratando de llevar a cabo, ¿no? Bueno, y en un programa económico y de comercio exterior como este, te estás olvidando de un logro importante. En tu mandato, digamos, en este periodo, ha surgido esta cámara, ¿no?, de cámaras, por así decirlo, de Unión Europea en la Argentina, ¿no? Sí, no quisiera que se malinterpretara cuando uno dice que la transformación de la Unión, de la delegación de la Unión, de la delegación de la Comisión de la Unión Europea significaba ir más allá de la imagen tradicional de un socio importante comercial y de cooperación en un actor político global relevante, en el sentido de que evidentemente el factor o el sector económico y comercial sigue siendo fundamental, prioritario en nuestra acción y en definitiva en cualquier relación exterior que se precie de tal. Y por tanto quizás nuestro mayor énfasis ha sido también en tratar de apoyar en todos los sentidos y en defender los intereses, por supuesto, europeos, de los operadores económicos europeos, pero en el entendimiento de que no hay una contradicción o una oposición de tales intereses, sino que una relación intensa económica y comercial entre la Unión Europea, sus miembros y la Argentina es beneficioso para todos. Y qué mejor para eso que tener una buena relación con los verdaderos protagonistas, actores que son las empresas, las cámaras de comercio, y por eso apoyamos y alentamos desde el principio el surgimiento
esta Eurocámara, que ya es una realidad en marcha y con las primeras actividades ya realizadas, y que espero pueda servir un buen complemento y apoyo para las cámaras nacionales, que por supuesto seguirán existiendo, no puede ser de otra forma, y creo que pueden colaborar mucho a dinamizar esas relaciones económicas y comerciales y de inversión tan importantes para la Argentina y también para Europa. Sí. A mí me parecía un logro importante de señalar, porque claro, tiene que ver también con la cotidianidad nuestra y de nuestro rol, diríamos, como comunicadores vinculados precisamente al comercio exterior. Alfonso, todas las veces que hablamos, todas, tocamos un tema, y por lo tanto hoy no me voy a hacer el distraído, y también te voy a pedir que lo toques, que hagas una suerte de balance. Y más que de balance, además de balance, sí, por supuesto, si tú lo quieres, de cómo dinámicamente fue cambiando a lo largo de estos 4 años, esencialmente cómo estás mirando de ahora al futuro esta posibilidad potencial que tenemos, ¿no es cierto?, de la firma del Acuerdo Unión Europea-Mercosur. Bueno, hablar de ese acuerdo es tener por mi parte algún sentimiento contradictorio. Yo, al llegar en un momento muy esperanzador, porque se habían relanzado las negociaciones en el año 2010, precisamente cuando yo estaba donde ahora vuelvo, es decir, en el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, y España y Argentina fueron, como recordamos, esenciales, ¿no? Para lograr ese relanzamiento, pues pensaba que estos años sin duda iban a darle un contenido y un interés especial al desarrollo de una negociación sin duda compleja y difícil, pero que tenía que finalmente llegar a un buen resultado. Bueno, han pasado más de 4 años, estamos todavía en un compás de espera, ha habido momentos bajos de desánimo, pero al menos lo positivo es que la antorcha o la llama, quizá, o la llama testigo sigue encendida, y que hay en este momento una muy buena posibilidad de reiniciar con unas bases muy sólidas, no reiniciar desde partir de cero, sino relanzar esa negociación con el intercambio de ofertas. Sé que sabemos que ha habido una reunión importante en Asunción, Así es, de los negociadores y responsables de los países de Mercosur, y esperamos que pueda tener esa reunión con los negociadores europeos de la Comisión a finales del próximo mes, para realmente ya definir, en fin, los detalles últimos que puedan ser necesarios para hacer ese intercambio de ofertas en las mejores condiciones. No puedo anticipar si eso se va a ocurrir o no. Yo confío y espero en que así sea, y en todo caso creo que si hay cuestiones que puedan retrasar o aplazar esa decisión, deberían hacerse de forma que no quede duda de que realmente estamos comprometidos, como los ministros dijeron en la reunión de Bruselas, a concluir ese acuerdo, y no sea meramente un episodio más de mantener esa situación indefinida que creo que en este momento ya no sirve a nadie. Si tuvieras que jugarte, como en una lotería o en la quiniela, diríamos aquí, a una fecha probable de firma finalmente del convenio, ¿vos a qué te jugarías? No me atrevería a decirlo. Creo que hasta que no haya un intercambio de ofertas, que es el momento realmente del inicio del núcleo duro de la negociación, hablar de eso sería una conjetura tanto excesivamente gratuita. Lo importante es que ese intercambio se haga tal y como se habían comprometido, en el caso de que sea posible, es decir, que se reúnan las condiciones necesarias, así lo
lo firmaron en el comunicado los ministros de ambos bloques en Bruselas, que se haga antes de fin de año. Es cierto que están las elecciones en Argentina y el cambio de gobierno, pero en la medida que este es un tema que creo que tiene un consenso entre las fuerzas políticas y los candidatos, no debería ser un obstáculo para proceder a ese intercambio. Total acuerdo. Si tuvieras que, diríamos, agregar campos en los cuales te sentís satisfecho de lo hecho en la Argentina, al margen de Eurocámaras, ¿no es cierto?, que ya lo tocamos recién, ¿dónde pondrías el acento? Sí, creo que hay campos para sentirse razonablemente satisfecho. No me gusta exagerar nunca en este tipo de cuestiones. Y es verdad que más allá de las conocidas dificultades, diferencias que hemos podido tener con la administración actual en temas comerciales y económicos, pero que bueno, se encauzaron creo que de una forma muy correcta, muy institucional, y ahí están las pues los resultados para orientar la acción de los dirigentes de uno y otro lado, y eso es importante, crean un marco al menos de entendimiento. Es cierto que a veces la sensación o la percepción de estas relaciones ha quedado muy mediatizado por esos conflictos, que no quiero negar su importancia, pero que obviamente no resumen toda la riqueza de la relación entre la Unión Europea y la Argentina, y mucho más si hablamos de la Unión Europea, incluyendo como debe ser a cada uno de sus Estados miembros. Si nos centramos en las relaciones de la Unión Europea, es decir, a través de sus instituciones, hay un ámbito sin duda no muy conocido, pero de un gran, no solamente potencial, sino de una gran realidad, que es en el campo de la ciencia e investigación, donde creo que se está haciendo mucho. Con el ministro Brañao, que ha visitado 2 veces Bruselas, hemos mantenido una excelente relación, que no es sino una expresión de esta relación que hace que numerosos investigadores argentinos trabajen con investigadores europeos, haya financiación para proyectos muy importantes, y no solamente con una mera vocación científica o de laboratorio, sino también con vistas a que ese desarrollo tecnológico e innovación también tenga un impacto en la vida económica y en el desarrollo económico, porque sabemos que innovación es la palabra clave para asegurar el desarrollo económico y la competitividad, ¿no? Muy bien, muy bien. Me alegra muchísimo esto que estás comentando, Alfonso, porque bueno, a mí me tocó trabajar también en el desarrollo de esa ex Secretaría de Ciencia y Técnica, ayudarla a que tenga hoy rango ministerial, y creo que esto no es un tema menor, y que se esté trabajando bien en este ministerio a través del ministro Lino Brañao, que tiene tantos años ya antes como presidente de la agencia y luego como ministro, ¿no es cierto? Me parece un elemento muy positivo, y lógicamente acabábamos de decirlo recién con Héctor Zavala cuando yo comentaba mi viaje a Israel presidiendo la delegación argentina precisamente en temas de ciencia y técnica y investigación, que teníamos que llegar a que precisamente este tipo de políticas sean políticas de Estado. Y esto es muy bueno, esto que tú cuentas, porque obviamente la vinculación con Unión Europea ayuda precisamente a que hacia el interno de Argentina esto se transforme en una política de Estado, ¿no? Nos ayude a lograr eso. Sí, sin duda, la cooperación que se ha desarrollado en particular los últimos 10 años. Este año celebramos precisamente un evento con el ministro Brañao, el 10º aniversario del Comité de Enlace y Cooperación de Ciencia e Investigación de la Unión Europea y Argentina. Muestran el potencial que tiene esa relación bilateral, no solamente en este campo, sino en cualquier otro, que evidentemente, aunque sea buena, tiene una todavía gran capacidad o potencial de mejora y de profundización, y ese es el objetivo, seguir desarrollándola y profundizándola. Bueno, es un motivo para levantar una copa, ¿no? Para brindar. Es imposible eludir la coyuntura,
Alfonso, y particularmente la coyuntura europea. El último gran suceso, que inclusive lo charlamos aquí en ese momento, tal vez a mí me haya pegado más porque yo estaba precisamente en Atenas el 5 de junio, que era el famoso 5J, cuando debió haber cumplimentado, ¿no es cierto?, Grecia su compromiso de pago. Mirado hoy, pudiendo hacer alguna suerte de balance, pero además de balance de cómo se llevó la negociación, el impacto, la ruptura de Syriza, la convocatoria de elecciones por parte del ministro Tsipras, bueno, ¿cómo estás mirando el tema griego? Bueno, el tema griego, más allá de su impacto económico, de los riesgos económicos que podría suponer una eventual salida de un país de la eurozona, que es todavía una incógnita saber cuál sería el verdadero destino, impacto y cómo los mercados acogerían, si eso tendría un efecto contagio, tal como se temen algunos de forma devastadora, o por el contrario, ¿no? Lo que también se ha convertido ha sido en un símbolo político de la capacidad de resistencia y de hacer frente a dificultades, pero sin que ninguno abandone el barco de la Unión Europea. Y creo que ese es la explicación de ese empeño en que frente a las dificultades, incluso los deseos o cansancio de una y otra parte, al final haya prevalecido al menos un nuevo y poderoso intento de preservar a Grecia dentro no solo de la eurozona, sino evidentemente que no supusiera también un riesgo para su membresía de la Unión Europea. Claro. Y creo que este es un mensaje importante, ¿no? La Unión Europea a veces se la presenta últimamente como insolidaria, o al menos que ha perdido esa capacidad antes contrastada y reconocida de solidaridad con los países y regiones menos desarrolladas. Creo que aquí, a pesar de cómo a veces ha podido ser percibido la dureza de las condiciones, etcétera, ha demostrado que no es así, porque lo recordamos la última vez que hablamos, estábamos hablando de un rescate financiero de más de 80.000 millones de euros, que son los contribuyentes europeos de otros países los que lo financian en definitiva. Y buena parte de eso, un tercio, unos 30.000, no sé, incluso más, son para proyectos de desarrollo, no es solamente para poder refinanciar la deuda, como a veces se presenta de forma un poco simplista. Entonces, si realmente eso es un diktat y una imposición a Grecia, pues cada cual puede sacar sus conclusiones, pero más fácil hubiera sido quizás no imponer diktat y no haber puesto a disposición estos más de 80.000 millones, que son los que pueden permitirle revertir la situación y normalizarla y tener expectativas de desarrollo futuro. Obviamente esto hay que entenderlo, implica una negociación, no unas condiciones, sino en el sentido de imposición, sino en el sentido de que estamos hablando ya de políticas de interés común, por tanto tiene cierta lógica que en un espacio como la Unión Europea ciertas decisiones económicas sean también objetos al menos de una discusión entre los socios. Esto es lo que ha ocurrido, y se ha llegado a este acuerdo que el propio gobierno de Syriza ha aceptado, si bien obviamente con dificultades internas por la situación de la propia coalición y por cuestiones que en definitiva corresponde al pueblo griego dirimir en las elecciones que ahora se van a convocar, ¿no? Correcto. Sí. Finalmente, Alfonso, nos vamos a ver en un rato, obviamente, pero quería si existía ya una designación, una definición de quién te sucede en el cargo. ¿Esto ya es así o hay que esperar un tiempo? No, está ya designado, incluso ya está el placet o el acuerdo del gobierno argentino concedido.
así que se incorporará en fechas muy próximas. Bien, no es de España. Sí, es de España, sí. También es de España. Pero a diferencia de mi caso, no procede del Servicio Diplomático Español, sino que procede de las instituciones europeas. Mira qué bien, muy bien. Bueno, ¿él empieza ni bien tú cesas o hay un periodo, un interregno? Bueno, en realidad sí, lo que ocurre es que precisamente en estas fechas, inicio de septiembre, tiene lugar la conferencia de jefes de delegación de todo el mundo en Bruselas, y él lógicamente tiene que asistir, y entonces por eso se incorporará unos días más tarde. Un tema menor, Alfonso, menor para, digamos, la audiencia, pero no menor para ti. ¿Qué has podido conocer bien Argentina? Digo geográficamente. Sí, prácticamente desde La Quiaca hasta Ushuaia. Conocido, creo que al menos he pasado en auto por todas las provincias. No sé si ha habido alguna que no haya. No digo que las conozca, pero como he viajado bastante en auto, he ido hasta Jujuy en auto, hasta Bariloche. He podido conocer y disfrutar de un país enorme, pero enorme no en el sentido solo de kilómetros cuadrados, sino en toda la dimensión que puede tener esa palabra. Sí, me alegra mucho escuchártelo decir. No, yo sabía, mi pregunta no era inocente, sabía esto de tu gusto por el viaje y por recorrer nuestra geografía, pero quería que justamente el público se enterara de que, bueno, no ha tenido un burócrata instalado aquí en Palermo o en Recoleta, ¿no es cierto?, que son lugares que si bien pertenecen, por supuesto, a la Argentinidad, el verdadero interior a veces en los diplomáticos suele quedar como un poco al costado, ¿no? Sí. Y no ha sido tu caso. No, y no solamente porque he viajado también por interés personal o por actividades personales, sino también porque colectivamente con los embajadores hacemos un viaje a una provincia invitados por un gobernador cada 6 meses. Han sido 9, 10 viajes, alguno personal también, y también algunos proyectos de cooperación que hemos tenido en localidades, en el propio Gran Buenos Aires. Recuerdo haber estado en Morón en algún par de ocasiones, por ejemplo, por citar un lugar. Pues sí, te dan una dimensión más completa, ¿no? Y aunque Buenos Aires es una gran ciudad, una bellísima ciudad, es la ciudad de todos los argentinos, y no solo todos los argentinos, yo diría también de los europeos, de los latinoamericanos y del mundo, ¿no? Es una ciudad cosmopolita. Es cierto que también hay que conocer la realidad plural y regiones menos desarrolladas para tener una visión de lo que es Argentina, ¿no? Sí. Bueno, Alfonso, con el afecto que vos sabés que te tenemos, obviamente este programa te va a extrañar, esta radio te va a extrañar, pero seguramente vamos a poder hacer alguna comunicación contigo cuando ya estés instalado allá, aunque ya no hables en tu rol de jefe de misión, ¿no es cierto?, de la delegación de la Unión Europea en la Argentina, sino a lo mejor como un especialista o alguien que por habernos conocido tanto pueda resultarnos de mucho interés su opinión sobre algún tema puntual. Sí, no, desde luego no voy a perder el contacto ni con la Argentina ni con la América Latina, y me refiero también al aspecto profesional, porque al volver al Servicio Diplomático Español, inicialmente voy a estar en el área de América Latina como deseaba, y bueno, pues desde allí espero poder seguir teniendo no solamente contacto y conocimiento de esa vida tan intensa de este país, sino también pues poder contribuir desde donde esté a que todo vaya lo mejor posible para la Argentina, ya que tengamos una relación cada vez mejor con Europa y con España, por supuesto, ¿no? También en particular, que es donde ahora vuelvo a trabajar, pero sin perder tampoco la dimensión europea, porque no hay incompatibilidad en trabajar para España y para Europa, o para Europa y para España. Buenísimo.
bueno, te queremos mandar un fuertísimo abrazo, todo nuestro reconocimiento, todo nuestro agradecimiento y dejar sentado que siempre tus calidades humanas han estado en muy alta consideración para nosotros. Fuerte abrazo, Alfonso, y hasta luego. Fuerte abrazo y muchas gracias. Hasta luego. Chao. Amigos, ustedes lo escuchaban en su seguramente último reportaje por un medio argentino, el embajador Alfonso Díez Torres, hasta hoy jefe de la delegación de la Unión Europea en Argentina. Como siempre, cada vez que aparece nos tira una primicia. La primicia ahora es que va a ser sucedido por otro español a cargo de... yo no sé si esto se da muchas veces, que un país o sea reemplazado por alguien del mismo país en algo que tiene que ver con toda la comunidad, digo, ¿no? Que muestra de civilización también, ¿no? Sí, porque digo, que los franceses no se enojen o que los italianos no se enojen, por ejemplo, claro, ¿no? Pero tal vez en esto tenga un poquito que ver el vínculo, ¿no? De España con posiblemente sí, pero Italia tiene mucho vínculo también, casi equiparado ahí. Sí, en la región. La región, claro, sí. Claro. Bueno, pero la verdad es que siempre ha sido, como lo charlábamos contigo, muy cálido, lo sigue siendo. Yo sé que está muy afectado, no afectado, sacudido emocionalmente por tener que dejar Argentina, pero como viste, ha encontrado un mecanismo para no solo desenchufarse de la temática, sino continuar en la temática, ahora más desde España, desde la Cancillería española, que desde los organismos de la Unión Europea. Claro, pero fíjate vos que en la región, ¿cuál es el idioma predominante? Sin discusión el español. Sin discusión. Y en términos de apellidos, está cabeza a cabeza, ¿no? Claro. Particularmente en la Argentina. Está cabeza a cabeza. No tanto en México. No, desde ya que no. Pero que ha tenido una trayectoria muy buena. Con él tuvimos que particularmente me tocó explicar muy en detalle cómo era el tema del comercio exterior administrado, que les resultaba tan difícil, particularmente en tiempos en los cuales el mundo desarrollado está muy acostumbrado a las reglas escritas. Y aquí tenían que enfrentarse ellos con esta situación donde lo escrito es lo de menos, si te descuidas, ¿no es cierto? Y lo más fáctico y lo más estas cosas, estas reglas no escritas suelen ser las que prevalecen, ¿no es cierto?, en el accionar de una administración del comercio como es la que nos toca y nos ha tocado vivir en estos 4 años y 8 meses, como dijo él, de su permanencia en Argentina. Así que bueno, la verdad un amigazo, el amigo Alfonso, y seguramente vamos a seguir en contacto con él en este nuevo rol que tiene, y lógicamente corresponde también que iniciemos nuestra gestión para que el nuevo embajador de la Unión Europea también tenga un espacio aquí, ¿no es cierto? Desde ya, porque bueno, en la medida de que continuemos con esta posibilidad de avanzar hacia un acuerdo Unión Europea-Mercosur, y particularmente que teniendo en cuenta que es un español el que viene, bueno, desde todos lados, desde lo que formal y desde lo informal, nos conviene que podamos tener, ojalá, una relación más o menos del estilo de la que hemos tenido con Alfonso. Amigos, con Héctor los estamos dejando hoy hasta el próximo martes, que seguramente vamos a tener también, como hemos intentado hoy, la mejor información de la boca de sus protagonistas. Así que Comercio Exterior Siglo XXI, el martes que viene nos estamos reencontrando con ustedes. Muy buena semana. Chau.